and narrated by M Media. ¿Tú? ¿Eres humana o un fantasma? Estabas muy arrogante hace un momento. ¿Qué? ¿Tienes miedo ahora? Un fantasma. Es un fantasma. Tú, miserable. Solo estás haciendo trucos. ¿A quién crees que estás asustando? ¿A quién estás asustando? Chen Titi, ¿tú? No estás muerta. ¿Qué? No estoy muerta. Siento decepcionarte. ¿Y tú? Suegra. Hoy es la boda de mi esposo. Con esta pequeña criada. No me invitaste. A tomar el té está bien. Pero usar un lenguaje tan vulgar en público no es muy apropiado, ¿verdad? Déjame decirte que si quieres vengarte de mí, las consecuencias serán graves. Lárgate de aquí ahora mismo. ¿Y si no quiero? Te lo advierto. Todos los presentes hoy son miembros de la élite. En un momento, otro ilustre pez gordo llegará. Si te atreves a interrumpir esta boda, estás cavando tu propia tumba. La élite. Estás hablando de él. ¿De él? ¿O de ellos? Déjame decirte, a ninguno de ellos les guardo el menor respeto. Tú. Miserable. ¿Cómo te atreves a ofender a los 3 jefes de familia? Tú. ¿Por qué no te arrodillas y admites tu error? Ven aquí, hermanita. Dale un beso a tu hermano mayor. Bésame y te lo contaré todo. Quita tus manos inmundas de encima. Bastante picante. Me gusta. Tú tampoco eres digna. Miserable. Te di demasiada importancia. Si no te humillo hasta la muerte en público hoy, entonces no soy un Lee. Alguien, sujétenla. Bien. ¿Quién más quiere una patada? Pueden venir todos juntos contra mí. No, patriarca Lee, patriarca Lee. Cálmate, cálmate, lo principal es lo que importa. Cuando termine la boda, esta miserable, podrás tratarla como quieras, cálmate. Veamos quién se atreve. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Bien. Chen Titi. Lo sabía. De repente te volviste tan dura hoy. Así que es porque encontraste a un hombre nuevo. Dime. ¿Cuándo, a espaldas de mi hijo, encontraste a este salvaje? Eres realmente repugnante. Eres tan incapaz de soportar la soledad. Titi daría su vida por Mo Chen Ting. Es absolutamente imposible que ella tenga otro hombre. Tu corazón está sucio. No asumas que todos son como tú. Tú. Ex esposo. En primer lugar, le estoy muy agradecida por estar dispuesto a compartir una identidad conmigo. En cuanto a mí, de hecho admiro a la señorita Chen. Sin embargo, la señorita Chen es respetable y cumple con sus deberes como esposa. A diferencia de algunas personas que parecen un jabalí en celo. Joven. Haciendo de héroe para salvar a la belleza, deberías conocer tu lugar. ¿Sabes a quién ha ofendido? Eso no es importante. Permítanme recordarles a todos. Su identidad es más noble que la de todos los presentes, combinados. Les doy un minuto para arrodillarse ante la señorita Chen y pedir perdón. De lo contrario, aténganse a las consecuencias. Podría ser que sea tu amante, tratando con semejante escoria. Depende de mí, no necesitas mover un solo dedo. En menos de un minuto, haré que la familia Lee de Aichem se declare en bancarrota y desaparezca por completo de este mundo. Un minuto. Estoy tan asustado. Yo controlo toda la línea económica vital de Aichem. ¿Cómo podría un pez pequeño como tú? Hola. Esto es malo, patriarca. El grupo está bajo un ataque repentino y desconocido. La cadena de capital se ha roto al instante. Nuestra familia Lee ha quebrado. ¿Quebrado? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién? ¿Quién eres exactamente? No cambio mi nombre al caminar, ni cambio mi apellido al sentarme. Familia Ye de Nanai. Ye Jingxin. Tú eres el joven amo Ye. La familia Ye son los principales magnates financieros de Nanai. Cooperan con naciones extranjeras todo el año y tienen influencia en ambos mundos.
Sus activos acumulados superan los 100.000 millones. Incluso, los activos de sus ramas terciarias, sumados, son más que todos los empresarios de Aichen, combinado. Y es descendiente directo de la familia Ye. Joven amo Ye. ¿Qué hacemos? Joven amo Ye. Estábamos ciegos y no logramos reconocerlo. Todo lo que acaba de ocurrir fue obra exclusiva de la familia Li. Usted no tiene nada que ver con nuestra familia Chao. Exacto, exacto. No deberías estar disculpándote conmigo. Señorita Chen, todo lo ocurrido fue culpa nuestra. Por favor, tenga piedad. Lárgate de inmediato. No seas un estorbo aquí. Ustedes dos, jefes de familia, sin importar cuán poderosa sea la familia Ye, siguen siendo simples empresarios. No olviden que detrás de nuestra familia Mo está la unidad de fuerzas especiales número 1 de Wexia, el ejército de la familia Hyu. Sobreestimando tu propia fuerza. Chen Titi. No creas que, solo porque te has aferrado a un hombre rico, puedes estar tranquila. Joven amo Ye, permíteme advertirte. Esta miserable es solo una mujer inútil que ni siquiera puede dar a luz a un hijo. En 6 años, solo produjo 2 niñas sin valor. ¿Y tú? Realmente tratas esta mercancía usada como un tesoro. Estás cortejando a la muerte. Madre. ¿Estás bien? Tía. Hermana Titi. La tía es tu mayor, después de todo. Puedes mostrar algo de respeto. Cuando yo estoy hablando, no es tu lugar interrumpir. Déjame decirte. Todavía no estoy divorciada del Mo Chenting. Te demandaré. Estás cometiendo bigamia. ¿Y si no te demando? Sigue sin ser más que una rompehogares de baja clase. Chen Titi, estás tratando de rebelarte. Te ordeno, en este preciso instante, que te disculpes con mi madre y con Ginger. Bien, quieres una disculpa. Esta primera bofetada es por la juventud que desperdicié contigo. Mi segunda bofetada es por los bienes que me robaste. Mi tercera bofetada es por esos 2 pobres niños. ¿Estás satisfecha, esposo? ¿Es esta disculpa suficiente para satisfacerte? Chen Titi, al hacer esto, no tienes miedo de ofender al ejército de la familia Hyu. Chen Titi, una vez que llegue el ejército de la familia Hyu, puedes prepararte para ser enterrada en tu propio ataño. Bien. Entonces me gustaría ver si soy yo quien es enterrada o él. The film was translated. Miserable, estaré esperando a que se arrodille y lama mis botas, y lo transmitiré globalmente, para que sepa las consecuencias de ofender a la familia Li. No te preocupes, hermano. No dejaré que sufras esta indignidad en vano. Yo apuesto por el general Hyu. Yo también apuesto por el general Hyu. Bien. Trato hecho. General, no hay nada que decir a esta mujer ignorante. En mi opinión, solo rómpanle las piernas y échenla fuera, para que no arruine las cosas. Exacto, exacto. Todos los presentes son personas de estatus. ¿Por qué molestarse en discutir con una arpía así? Sería indigno de mí incluso si ganara. Zorra. Casi caigo en su trampa. Alguien, arrástrenla y ejecútenla. Todos, deténganse. Ha llegado el general Hyu Jin. Veamos quién se atreve a causar problemas. Causar problemas. Entiendo. La general está aquí para defender a Ginger. Miserable, estás acabada. Maestro, es esta mujer despreciable. No solo arruinó la boda, sino que también intentó robar esta reliquia. The Ciega film was ignorante. translated and Abre los narrated ojos. by Mira con M. atención. Media. ¿Quién es exactamente esta persona? General del ejército de la familia Hyu. Hyujin presenta sus respetos. Identidad clasificada. Señor Mo. Inútil y despreciable. Te dije que entregaras un regalo, y ni siquiera pudiste hacerlo bien. Me encargaré de ti cuando regresemos. No hay necesidad de tales formalidades, general. Los regalos que enviaste me gustan mucho. Así que tú eres la señora Mo. Sí, general. Gracias por su apoyo. A la familia Mo. Esa vieja bruja ya ha sido expulsada. Esta es nuestra verdadera nuera de la familia Mo. Ya veo. Hyushian.
Recupera los regalos. No, general. Chen Titi, eres una maldición. Bastante malo es que no puedas engendrar un hijo. Pero incluso ahora, sigues intentando arruinar a nuestra familia Mo. Miserable. Ponte de rodillas inmediatamente. Y discúlpate con la general. Cállate. No me obligues a abofetearte. General, estos regalos eran para nuestra familia Mo. Esa vieja bruja ya no tiene nada que ver con nuestra familia. Eso no importa. ¿Qué crees que es tu familia Mo? Si no fuera por la señorita Chen, tu familia Mo no sería nada. Señorita Chen, incluso un funcionario honesto tiene dificultades con los asuntos familiares. El resto de este asunto se lo dejaré a usted. Señorita Chen. Hicimos una apuesta con ellos hace un momento. Presidente Mo, usted también hizo una apuesta. Señorita Chen. Soy yo. No sabía que la había ofendido, pero, si no tengo méritos, al menos he trabajado duro. El ejército de la familia Hugh es mi hogar. Por favor, no me expulse. Fue mi ignorancia, estaba ciega. Abusando de mi poder. Fui yo, tratando las vidas como hierba. Suficiente. Hugh Jin. Él es tu subordinado. Dado que no hubo daño real alguno. Llévatelo. Sí, Gracias, señorita Chen. levántate. Ahora, es hora de cumplir tu apuesta. Los activos de ambas familias serán confiscados. ¿Cómo viviremos? Mo Chenting. Adulterio durante el matrimonio. Abuso de una esposa embarazada. Bigamia y violencia doméstica. Por estos crímenes acumulados, te sentencio a ser despojado de todos tus bienes y desterrado de Aichen. Chen Titi, eres realmente cruel. Alguna vez fuimos marido y mujer. Es necesario llevar a nuestra familia Mo a la ruina. Cuando me calumniabas, pensaste en que éramos marido y mujer. Cuando me engañabas, pensaste en que éramos marido y mujer. Cuando elegiste salvar al bebé antes que a mí en la sala de parto, pensaste en que éramos marido y mujer. Yo, Ahora cuenta con el respaldo de la general Hugh. Enfrentarla directamente no nos servirá de nada. La familia Ye nunca se involucra en estas disputas. ¿Cuál es la relación entre Titi y Ye Hingxing? ¿Por qué llegar a tales extremos? Para ayudar a Titi. casa de Chen Linghyun. ¿Dónde está mi hermana? ¿Alguien? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi hermana? Comandante, hace 10 minutos. El cuerpo de la segunda señorita fue llevado por un grupo de hombres de negro. Persigan, sí. Hermana. Puede seguir persiguiendo, pero los neumáticos ya han reventado, ya sea por el accidente o por la explosión. La vida de Chen Titi está perdida. ¿Quién eres exactamente? La encontraron. Comandante, cuando llegamos a la escena, solo quedaba usted. La otra parte es muy misteriosa. Incluso limpiaron todos los rastros de la pelea. Porque querrían el cuerpo de mi hermana. No lo sé. Pero dejaron una carta. Mi hermana sigue viva. Quiero saber dónde está. Vayan al estudio de la familia Mo. La familia Mo. Comandante, tengo algo que informar. Habla. Mientras limpiábamos los restos de la segunda señorita, descubrimos que su cuerpo
Estaba cubierto de cicatrices. Parece ser el resultado de inyecciones a largo plazo. La evidencia es escasa, pero a corto plazo no parecía ser un problema. Pero con el paso de los años, inevitablemente conduciría a una falla orgánica. Bestias. Lo haré. Aniquilaré a toda la familia Mo. Comandante, por favor, piénselo 2 veces. La segunda señorita sigue desaparecida, y aún no sabemos si son amigos o enemigos. Recuerden, no alerten al enemigo. Parece que el único avance tendrá que ser la familia Mo. Te lo dije hace mucho tiempo. ¿Por qué no deshacerse de ella simplemente? Insististe en quedártela. Ahora mira esto. Todo el dinero ha sido adjudicado a tu esposa. Esa pequeña rata de laboratorio gratuita. Bien podrías ponerla a trabajar. Perder un laboratorio entero. Solo por una esclava de las drogas. No te preocupes. Ya moví todos los autos. Los bienes raíces, las acciones y los activos líquidos fueron transferidos hace mucho tiempo. Esa vieja bruja no obtendrá ni un solo centavo. En serio. Sigues siendo la inteligente, esposo. Te amo tanto. Vámonos. Te llevaré a divertirte un poco. Ustedes, par de asquerosos. ¿Qué hicieron exactamente? A Titi. Esta patética familia Mo está usando en realidad un sistema de seguridad de grado internacional. El cuerpo de la segunda señorita estaba cubierto de cicatrices, probablemente por inyecciones a largo plazo. Titi. Titi, ¿te dolió en aquel entonces? ¿Qué sucede? Se acabó, alguien ha entrado en la habitación secreta. Chen Titi, tuviste suerte de que no acabara contigo antes. Hoy no escaparás. Media hora después. Guardias. ¿Quién ha estado aquí hoy? Nadie. El sistema de la casa falló. Hubo un mal funcionamiento. ¿Qué es la razón por la cual accidentalmente se activó una alarma? Más vale que sea así. Si algo le sucede a esta casa, tu vida está perdida. Lárgate. Sí. La investigación ha concluido. El conductor simplemente estaba conduciendo mientras estaba agotado. Nadie le ordenó hacerlo. Hermano Chentin, estás herido. Déjame llevarte a curar la herida. Media hora después. No te esfuerces si has sido envenenada. Te sacaré de aquí. ¿Qué me diste de beber? El antídoto, solo hay una única pastilla. Si lo escupes, se perderá para siempre. Puedes confiar en mí. Si quisiera hacerte daño, ¿por qué seguiría salvándote? ¿Qué quieres? Chen Titi me envió. Titi, ¿conoces a mi hermana?
Hola, joven amo, Mo Chenting ha entrado en el complejo. Deténganlo recuerden, los huevos están envenenados. Tengan cuidado al reemplazarlos, ¿entendido? Hermano Chenting, este es un garaje residencial. Por favor, reduce la velocidad. Es peligroso. Cierra la boca. Golpear a alguien no es nada. Si descubren a la gente en el laboratorio, ambos estaremos acabados. ¿Dónde está mi hermana? No te preocupes, tu hermana está a salvo. Solo tiene toxinas residuales en su sistema. Además, estuvo bajo los efectos del fármaco de muerte fingida demasiado tiempo, así que está bastante débil. Ya la he enviado al extranjero para su tratamiento. Fingir la muerte. ¿Qué está pasando aquí? Eso. No necesitas saberlo. Si quieres salvar a tu hermana, haz lo que te digo. ¿Qué quieres que haga? Regresa al lado de Mo Chenting. Averigua por qué construyó esa habitación secreta y qué es lo que planea. Investigar eso. No tiene nada que ver conmigo. No lo haré. Tienes derecho a negarte, por supuesto. Pero la vida de Chen Titi, Me estás amenazando. podrías decirlo así. The film was translated Por cierto, un and consejo. narrated by M Media. Cuando Chen Titi estaba en la residencia Mo, el anciano señor Mo fue bastante amable con ella. Puedes aprovechar su influencia para asegurar tu posición en la familia Mo. Además, una chica joven como tú no debería ser tan agresiva. Nunca encontrarás un esposo de esa manera. Tú. Retirada. Hermana Chen, más tarde fingiré ser un asaltante. Entonces tú finges tropezar con nosotros y me das una buena paliza. Me ayudará a causar una buena impresión en el viejo. Viejo. Saliendo a comprar comestibles. Los comestibles son aburridos. ¿Por qué no me entregas tu dinero? Te haré pasar un buen rato. Vamos a divertirnos de verdad. Señor, por favor, tenga piedad. Solo estoy de paso. Si quiere matar a alguien, mátelo a él. No tengo dinero. No quiero tu vida. Si estás en bancarrota, entonces ven conmigo al Barrio Rojo. Allí puedes encontrar un nuevo trabajo. El Barrio Rojo. Eres un matón. Un matón, un matón. Un matón. Porque este tipo está muerto de miedo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Yo, ni siquiera lo golpeé. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te quedas ahí parado? Sálvalo. Este hombre tiene un caso muy grave de energía fría en su cuerpo. Es una suerte que lo haya detectado a tiempo. De lo contrario, las consecuencias serían impensables. Visto que eres la única persona decente en la familia Mo, te salvaré la vida. Chen Titi, Papá. ¿Cómo pudiste simplemente irte así? Papá. Todavía no está muerto. Lágrimas de cocodrilo. Chen Titi, mujer venenosa. Mi abuelo siempre te trató bien. ¿Cómo pudiste intentar matarlo? ¿Con qué ojo viste que intentaba matarlo? Él está en tu casa. Las agujas están en tus manos. Y todavía quieres mentir. No tienes ni una pizca de visión, pero seguramente tienes al menos un gramo de inteligencia. ¿Quién intenta matarlo? ¿Quién se niega a ayudar? ¿Sabes la respuesta a eso? Me arrepiento de haberlo traído de vuelta. Ni siquiera puedes criar a un niño adecuadamente. ¿Y crees que puedes salvar una vida? Sospecho que ese grupo de personas fue llamado por ti para hacernos daño. Ese grupo de personas. ¿De quién exactamente estás hablando? Padre, Abuelo, padre. La energía fría ha entrado en su sistema. Si no se le aplica acupuntura de inmediato, seguramente morirá. Chen Titi, tú dejarás de causar problemas. Solo eres una ama de casa, con un diploma de secundaria. ¿Crees que puedes usar acupuntura? Has visto demasiadas telenovelas. Madre, no te preocupes. El doctor divino Sai Wedgo llegará en cualquier segundo. Bien. Que sufra entonces. Solo deja que sufra. Cada minuto extra que espere es otro minuto de agonía. Tú. El doctor divino está aquí. Doctor, rápido. Rápido, por favor. Este es un caso de fuego atacando al corazón. Debo usar las agujas del dragón para limpiar sus meridianos. Y luego administrar el agua del loto de hielo, milenario. ¿Él se curará? Hoy en día,
Es muy cierto que cualquier perro o gato callejero se hace llamar médico prodigio. Ni siquiera conoces la raíz de la enfermedad y ya estás intentando salvar a la gente. Ridículo. Chen Titi, tu casa no tiene conexión a internet. ¿Tienes idea de quién es este? Para estar diciendo tales tonterías. Deberías saberlo. ¿De dónde salió? Este paleto. Este hombre es el sanador principal de las regiones occidentales. El discípulo directo de el gran Shenum en persona, el doctor divino Sai Wegwo. Ha ejercido durante 40 años. Y sus pacientes están repartidos por toda Wexia. Incluso el soberano mismo lo trata con gran respeto. ¿Qué calificaciones tienes tú para cuestionarlo aquí? Pensar que, bajo el nombre de Chou Shennon, existiría tal basura. Deshonrando a la secta. ¿Quién es usted? He practicado medicina durante décadas. Y nunca he sufrido tal insulto. Ya que, señor Mo, ¿usted ya tiene a este experto aquí? Entonces me retiro. No, doctor divino. Chen Titi, si vuelves a causar problemas, no seré tan amable contigo. Bien, entonces, más tarde. Será mejor que no te arrepientas. Arrodíllate y suplícame. Doctor divino, por favor. Está despierto. Con esa única dosis, su vida estará perdida. 3, 2, 1. Abuelo, ¿qué te pasa? Abuelo. La energía fría ha llegado a sus huesos. Está a punto de caer muerto, eso es lo que pasa. Déjame darte un consejo amistoso. Si tienes algunas últimas palabras, será mejor que las digas ahora, después de esta noche. Probablemente asistirás a un funeral. Chen Titi, eres una maldición. Estás tratando de maldecir a toda nuestra familia hasta la muerte. Solo así estarás satisfecha. Si fuiste tú quien lo trató, hazte cargo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Doctor divino, esto. ¿Qué está pasando aquí? Todo está en caos, el pulso es completamente errático. Eso es imposible. Mi técnica de acupuntura no tiene nada de malo. Tu técnica. Es cierto, no hay ningún problema. Si solo fuera un simple caso de fuego atacando al corazón, entonces las agujas del dragón, combinadas con el agua de loto de hielo, serían, sin duda, un excelente remedio. Sin embargo, pasaste por alto el hecho de que este anciano todavía tiene una energía fría severa en su cuerpo. Esta agua de loto de hielo, para él, es como echar sal en la herida. Chen Titi, incluso si quieres decir tonterías, elige tu momento. ¿Cómo podría este hombre posiblemente tener? Ella tiene razón. Joven, me he vuelto senil y tonto. Fallé al identificar la raíz de la enfermedad. Puedo preguntar, joven, ¿cómo deberíamos proceder con el tratamiento? No, doctor divino. Solo es una ama de casa. ¿Qué podría saber ella sobre medicina? La dolencia oculta que incluso yo no logré detectar. Ella la identificó de inmediato. ¿Cómo podría ser ella, una ama de casa común? Joven, ya que vio el problema de un vistazo, significa que debe saber cómo salvarlo. Mis habilidades fueron insuficientes, y casi provocó una muerte. Todavía no es el momento de que el viejo Mo muera. Te lo ruego, salva la vida del viejo Mo. No me atrevería a interferir. De lo contrario, algunas personas no me dejarían vivir en paz. Mientras esté dispuesto a salvarlo, lo que usted exija, accederé a ello. Muy bien, entonces, arrodíllate y ruégame. Tú. Le ruego que use sus agujas. Ked, no puedo oírte. Quien suplica debe tener actitud de suplicante. Debes decir: Reina Titi, fui miope y te malinterpreté. Espero que la reina Titi sea magnánima y perdone mi ignorancia. Por favor, perdóname. Lo haré. Te serviré como una bestia de carga para compensarte. Chen Titi, no vayas demasiado lejos. Demasiado lejos. Entonces, espera con ansias ese funeral esta noche. No. Reina Titi, fui miope. La malinterpreté. Reina Titi, tú, por favor, sea magnánima y perdone mi ignorancia. Reina Titi, yo le serviré como bestia de carga en mi próxima vida, para compensarla, por salvar mi vida. Bien, así es como debe suplicar a alguien. Pequeña bestia de carga. Las agujas del retorno del alma de 9 Yan. He vivido más de 50 años. Y nunca esperé ver esta técnica perdida hace tanto tiempo hoy.
Ahora puedo morir sin remordimientos. Dado que es una técnica perdida. Ni siquiera sabemos. The film Sí was funciona. translated Y sí. and narrated by M Media. Chen Titi. Estás intentando asesinar al anciano. Chen Titi, devuélveme la vida de mi abuelo. Odio cuando la gente me agarra del cuello. El viejo Mo ha despertado. Su pulso es estable, su ritmo cardíaco es normal. Un milagro. Abuelo, este juego de agujas solo puede estabilizar la condición. La energía fría en tu cuerpo es demasiado severa. Necesitarás una recuperación adecuada. Titi, de ahora en adelante mi salud estará en tus manos. El estado del abuelo sigue siendo crítico. Todo puede discutirse una vez que se haya recuperado. No te preocupes, abuelo. Mientras te mantengas con buena salud, siempre estaré aquí para servirte. ¿Qué pretendes? Haciéndote la cariñosa. Uno pensaría que es su verdadera nieta. Buen día, señora. Ustedes dos sigan con su trabajo. He estado observando durante días esta finca Mo, por dentro y por fuera. Solo usa equipo estándar. Y el sistema de seguridad es básico. Pero este estudio, los sirvientes en la puerta, parecen particularmente vigilantes. Parece que esta habitación secreta definitivamente guarda grandes secretos. ¿Qué estás haciendo? Ustedes dos, fuera. Estoy bien, solo dando una vuelta. Y tomando un libro para leer. Te lo advierto. El estudio no es un lugar al que puedas entrar sin más. Además, cuando estés cerca del abuelo, saber qué decir y qué no decir. Espero que también conozcas tus límites. Bien, La puerta está por allá. Puedes marcharte. No te acompañaré a la salida. como si me importara venir a tu casa. Ridículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde podría estar? Te tengo. Me quedaré a su lado. Mo Chen-tin es demasiado precavido y no se ha encontrado nada hasta ahora. Vas directo a por Mo Dai. Es fácil hablar cuando no eres tú quien sufre. Es este Mo Dai, un pariente tuyo. Lo interrogas así sin más. Titi, ¿con quién estás hablando? Nada. Ve, ustedes dos vayan a jugar. Titi, ¿quién te intimidó? Díselo al abuelo. Les daré una lección por ti, es mocoso. Abuelo. ¿Sabes para qué se usa realmente? The film was translated La habitación secreta de and Mo Chen-tin. narrated by M Media. Una habitación secreta. Es por eso, estás tan interesada en mis asuntos. Deberías habérmelo preguntado directamente. Cuando era niña, me interesaba bastante la medicina, así que construí un laboratorio animal. El abuelo pensó que era demasiado sangriento, así que lo mandó sellar. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con eso? Este Mo Chen-tin es tan reservado que ni siquiera Mo Dai lo sabe sobre esto. No. Solo tenía curiosidad. Abuelo, al ver tu test, te has recuperado bastante bien. Hacer que la gente corra de un lado a otro es una molestia. ¿Por qué no? Que no te mudas de vuelta a casa. Vivir allá afuera ciertamente no es tan cómodo como estar en casa. Abuelo. Originalmente, volver a casa sería lo natural. Es solo que Mo Chen-tin y yo nos divorciaremos pronto. ¿Qué? D y S para T es. Ustedes los jóvenes, es normal tener algunas discusiones. No pueden simplemente ir por ahí, hablando de divorcio. Abuelo, más tarde, contrataré para ti al mejor médico del extranjero. ¿Pero esta Chen Titi? Realmente, ni siquiera es digna de llevar mis zapatos. Mo Chen-tin es demasiado precavido. Sospecho que, incluso si me quedo aquí, no encontraré nada. Abuelo. Regresaré ahora. Vendré a visitarte de nuevo cuando tenga tiempo. Adiós. Titi, Titi. Te voy a golpear hasta matarte, pequeña mocosa. En 3 días. Me traes a Titi de vuelta. De lo contrario, tampoco necesitas volver.
No, abuelo, es solo una mujer acabada, que ni siquiera puede dar a luz a un hijo. La está sacando, ¿no te da vergüenza, nieto ingrato? Has olvidado. Cuando nuestra familia se fue a la quiebra, ¿quién vendió todas sus joyas para salvar a esta familia? Solo has tenido unos pocos días de vida cómoda, y ya has olvidado quién eres. Papá. Estos son asuntos de la generación más joven. No se involucre. Además, su nueva nieta política está aquí mismo. Así es, abuelo. Nuestro templo es demasiado pequeño para albergar a un Buda tan supremo como tú. Un verdadero toque de seductora. Solo puedes engañar a mi nieto. No, abuelo. ¿Dónde está todo el mundo? Cariño, te he extrañado mucho. No seas tan impaciente. Aún no hemos terminado nuestros asuntos. Cada vez que me ves es por negocios. Te estás acostumbrando a seguir a Mo Chentin a todas partes. ¿De verdad quieres ser la señora Mo? ¿De qué estás hablando? Mo Chentin y yo estamos sirviendo bien al gobernador. No es todo por nuestro futuro mejor. Dime, ¿qué quieres que haga? Esa Chen Titi siempre está arruinando mis planes. Quiero que les des una lección. En la calle. Informantes revelaron que Chen Titi, la esposa del presidente, ha sido infiel durante años. Absurdo. 50 segundos, señorita, ha sido más que sincera con el joven Amomo. No esperaba que ella simplemente se fuera. Y tú ya estés faltándole al respeto de esta manera. Noticias. Mo Chentin, date prisa y ve al hospital conmigo. Los niños tuvieron un accidente automovilístico y están pendiendo de un hilo. Sálvalos. Los niños ni siquiera son míos. Es apropiado que vaya. ¿De qué estás hablando? Mira por ti misma. Titi ama tanto a Mo Chentin que es imposible que ella haya hecho algo así. Imposible, esto es falso. Chen Titi, eres toda una pieza. Finge normalidad. Mantén la imagen de una esposa y madre virtuosa, pero a mis espaldas. Todos estos años siendo un cornudo. Si no lo creen, pueden venir conmigo al hospital ahora mismo para una prueba de paternidad. Así es, hermano Chentin. Después de todo, son vidas humanas. Sea verdad o mentira, lo sabremos en cuanto lo comprobemos. El informe está aquí. Y bien, puedes donar sangre ahora. Chen Titi. Perra. Joven Amomo, he estado al lado de la segunda señorita todos estos años. La devoción de la segunda señorita hacia usted es evidente para todos. Estos dos niños son verdaderamente su propia carne y sangre. Imposible. Este informe de pruebas es absolutamente defectuoso. Un informe podría ser un error, pero es imposible que todos estén equivocados. Nos toman a mí y al hermano Chentin por idiotas. ¿Quién es la familia del paciente? Los niños están en estado crítico. Si no reciben una transfusión, no durarán 5 minutos. Espera, no puedes irte. Los niños están esperando tu sangre. Lárgate. Doctor, es grave. El ritmo cardíaco del paciente se está desplomando. Sala de operaciones. Señorita mayor, ¿qué deberíamos hacer? Lo juro, estos dos niños son, en efecto, carne y sangre del joven Amomo. Señorita mayor, ¿qué hacemos? Si estos niños mueren, ¿cómo le responderé a la segunda señorita? Lin Hyun. Estoy aquí. No te preocupes, estos subordinados fueron elegidos personalmente por mí. Sus tipos de sangre son compatibles. Salvar a estos niños no será un problema. Doctor, ¿cómo están los niños? La cirugía fue un éxito. El suministro de sangre llegó justo a tiempo, 1 minuto después, y los niños habrían perecido. Genial. Es genial. Todo está bien ahora. Genial. Está bien. Gracias. Solo estaba resolviendo algunos asuntos. ¿Cómo es que las cosas se pusieron así de repente? Resolviendo casos. Nuestro joven amo es, en realidad, el comandante en jefe de investigaciones en el extranjero. Este regreso al país fue para investigar. Solo tengo sospechas preliminares por ahora. Una vez que haya investigado todo, te diré toda la verdad.
¿Qué pasa? Realmente son impacientes. Chen Titi, has sido irrespetuosa con tus The suegros. film was translated Has violado el deber and moral. narrated by No has M logrado dar un Media. heredero, y has traído vergüenza al linaje familiar. Has sido promiscua y caótica. Según el código familiar, dentro de las 7 causas de divorcio, ya has cometido 4. Reconoces tus crímenes. Es ella. Esta chica parece tan gentil y refinada. Nunca esperé que fuera tan salvaje. Carente de virtud. Y totalmente desvergonzada. Tercer tío, anciano de la familia Mo. Es una lástima que, en la conferencia de prensa, realmente pensé que la esposa de mi nieto mayor era bastante buena. Nunca esperé que a nuestras espaldas ella engañara a nuestro Chentin tan descaradamente. Me preguntaba para qué era el día de hoy. Reunir a todos los ancianos aquí. Así que has venido a pedirme cuentas. Chen Titi, firma los papeles de divorcio. ¿Por mí hoy? Si lo haces, aún podemos concederte algo de dignidad. Puedo aceptar el divorcio, pero estas acusaciones sin fundamento. No las aceptaré. Mi familia Mo es un nombre prominente en Aichen. El matrimonio del nieto mayor concierne al destino de toda la familia. Por lo tanto, incluso para un divorcio, debe ser revisado por el salón de ancianos. Bien, con respecto a estos asuntos, yo, Chen Titi, tengo la conciencia tranquila. ¿Ya que quieres someterme a juicio hoy? Entonces examinemos todo, uno por uno. Chauguo, esta es tu nuera. Tuve primero. No puedo hacerme responsable de esto. No nos casamos con una nuera. Nos casamos con una antepasada. Desde que Chen Titi se casó con esta familia, ha vivido en el lujo. La traté como a mi propia hija. Y, sin embargo, todavía está insatisfecha, afirmando que yo, su suegra, la he maltratado. Todos, juzguen por ustedes mismos. ¿Qué más se supone que debo hacer? Estás mintiendo. Nuestra señorita nunca ha tenido un solo día bueno en tu casa. Incluso tuvo que levantarse durante su confinamiento para cocinar para ustedes. Si los disgustaba en lo más mínimo, la golpeaban y regañaban. Si no la hubiera estado ayudando todos estos años, nuestra señorita habría muerto hace mucho. Estás tergiversando la verdad. No tienes miedo de que te caiga un rayo. Dices que me trataste como a tu propia hija. Entonces me gustaría preguntar, aquel día en el hospital, durante el parto, ¿qué estabas haciendo? Chen Titi no está siendo demasiado egoísta. La situación era crítica. Actuábamos en interés del panorama general. A diferencia de ti, que solo piensas en ti misma. Por tener un hijo. Ni siquiera te importó la vida de tu propia hija. No tienes humanidad. Nosotros aún tenemos la nuestra. Honorables ancianos. Esta Chen Titi. Su maldad es una cosa. Pero ella realmente contrató a alguien para hacerse pasar por Hyujin del ejército de la familia Hyu, para arruinar la reputación de mi familia Mo. Habla con pruebas. ¿Qué ojo tuyo vio que Hyujin era una impostora? Yo soy el testigo. The film was translated and narrated by M Media. Miserable plebeyo. Golpeaste a tu esposo. Acosaste a tu suegra. Hiciste trucos. Embrujaste a las masas. Engañaste a tus superiores. Impersonaste a un general del ejército de la familia Hyu. Te declaras culpable. No hice nada malo. ¿De qué debería declararme culpable? ¿Y tú, Hyu Xian? ¿Qué? ¿Has olvidado cómo te enseñó Hyujin? Un digno general del ejército de Aichen, con un ascenso a la vista, un futuro brillante por delante, todo arruinado por tu culpa. Fue golpeado por el general Hyu, con 50 golpes pesados, degradado 3 rangos, y dejado en casa, postrado en cama durante 3 meses. Puedes tragarte este insulto. ¿Y qué si conoce al general Hyu? El general Hyu está lejos, fuera de la ciudad. En esta ciudad, tú eres el verdadero rey. Si ella es culpable o no, depende enteramente de ti, perra. Fui engañado por ti una vez. Podría ser engañado una segunda vez. ¡Qué ridículo! ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Actúas como cómplice. Estúpida como un cerdo. Como oficial del ejército de la familia Hyu, ser incitado por unas pocas palabras ha deshonrado a todo el ejército de la familia Hyu. Tú. Y ustedes. Los dos, madre e hijo, atreviéndose a usar al ejército de la familia Hyu. ¡Qué astucia, qué planes! Algo más. Adelante. Chen Titi. Mujer descarada. Incluso ahora. Todavía te atreves a ser terca. General, por favor, mire. Chen Titi, he estado trabajando duro fuera, para darte la mejor vida. Y así es como me tratas, a mis espaldas. Chen Titi, con testigos y pruebas aquí. ¿Qué más tienes que decir? Las acciones del presidente Mo
harán que todos los hombres del mundo mueran de vergüenza por usted. Maestra, Desperdicio inútil. Me encargaré de ti más tarde. Señorita Chen. Escuché que alguien está difundiendo rumores de que me estoy haciendo pasar por mí misma. Mo Chenting, ¿realmente crees que no sé sobre los jueguitos? Has estado actuando a mis espaldas. Te perdoné porque eres el esposo de la señorita Chen y no quería discutir contigo. Pero has ido de mal en peor, acosando a la señorita Chen. ¿Crees que yo, Hyu Jin, soy alguien a quien se puede pisotear? General Hyu, la malinterpretamos. Es nuestra culpa. Pero esta Chen Titi, su infidelidad es un hecho probado. Lo diré de nuevo. No he sido infiel. Bien, ya que esto es un juicio, entonces insistiremos en la equidad y la justicia, ya que tienes testigos y pruebas. Nosotros también los tenemos. animal, ¿acaso eres humano? Son tu propia carne y sangre. Está escrito en blanco y negro aquí, que ellos no son mis hijas en absoluto. Tráiganlo. ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? Dame cada detalle. Claramente. De lo contrario, las espadas no tienen ojos. Hablaré. La señorita Ann me obligó a manipular la prueba de paternidad. Esto es lo auténtico. Imposible. ¿Cómo es eso posible? No lo crees, o te niegas a creerlo, Mo Chenting. Tienes siquiera una pizca de piedad por los dos niños. Cuando viste a los dos niños tendidos en la fría mesa de operaciones, ¿dónde estaba tu conciencia? ¿No te duele? Para incriminar a tu propia esposa, llegaste al extremo de organizar un accidente automovilístico y ahora estás difundiendo rumores de que te han puesto los cuernos. Realmente eres el primero de tu clase. Estás mintiendo. Me equivoqué al quedarme de brazos cruzados, pero no hice esas cosas. ¿Por qué debería admitirlas? Bien, entonces deberías preguntarle a tu preciada amante. Tráiganla. Tu gente ha sido capturada por completo. Ahora, sé honesto y confiesa todo. Quizás podría perdonarte la vida. Solo quería asustarlos. Nunca esperé que las cosas se salieran de control de esta manera. Tú otra vez. ¿Cómo ha podido nuestra familia, Mo? ¿Ofenderte alguna vez? Debes destrozar a nuestra familia y arruinarnos por completo antes de estar satisfecho. Estas cosas las hiciste tú. No. Ese adulador de Wentao no me traicionaría ni aunque lo atraparan. Están intentando engañarme. Hermano Chenting. Solo lo hice porque te amo demasiado. Estaba aterrorizada de perderte. Así que me confundí por un momento. Y cambié el informe de paternidad. En cuanto a lo demás, no sé absolutamente nada. Todos ahora ya saben quién es el verdadero infiel. Chen Titi. Me engañaste. Canalla. Esta farsa termina ahora. Titi. Has sufrido todos estos años. Es la familia Mo la que te ha fallado. Abuelo, suficiente. Esta es mi advertencia final para ti. Yo, Mo Dai, reconozco solo a una nieta política. Chen Titi. Si te atreves a actuar imprudentemente de nuevo, tú y esa mujercilla pueden largarse de la familia Mo. Hyu Xian, has descuidado tu deber, abusando del poder para beneficio personal. Te negaste a arrepentirte y actuaste como cómplice del mal. Te sentencio a ser expulsado de la orden. El ejército de la familia Hyu no volverá a emplearte jamás. La señorita Chen es una amiga respetada del ejército de la familia Hyu. Si alguien se atreve a insultar a la señorita Chen de nuevo, se estará convirtiendo en enemigo del ejército de la familia Hyu. Sí. Sé que me equivoqué. No me ignores. Quítate de encima. Por el momento, no deberíamos vernos. Reflexiona sobre ti misma y averigua exactamente en qué te equivocaste. Cobarde. Solo le tienes miedo a Chen Titi y al ejército de la familia Hyu, ¿verdad? Tu único error fue no deshacerte de esos dos mocosos. De inmediato, el ejército de la familia Hyu no es nada. Mientras yo esté aquí y Chen Titi esté aquí, la familia Mo nunca conocerá la paz. Mo Chenting. Mo Chenting. ¿Dónde llevaste a mis hijas?
Esposa, no te enfades. Si arruinas tu salud, me romperás el corazón. ¿Dónde están mis hijas? Titi, este asunto fue manejado por Chanting, bajo mi petición. Sé que eres real y a dejarlos ir, pero los dos niños ya están en edad escolar. Que Chanting los envíe al extranjero a estudiar es algo bueno. Al extranjero a estudiar. Esto no es estudiar. Esto es encarcelamiento. Esposa, lo sé. Hice muchas cosas que te lastimaron. Si no confías en mí, es natural. Lo juro, he pasado página. Y me he convertido en un hombre mejor. Así es, Titi. Chanting ya ha cortado lazos por completo con esa mujercilla. Como dice el refrán, un hijo pródigo que regresa vale más que el oro. Es perfecto. Ustedes dos finalmente pueden disfrutar de un tiempo a solas. Exacto. Si estás de acuerdo o no es irrelevante, pero si me haces infeliz. Si esos dos mocosos llegan a VR, el sol de mañana, eso será otro asunto. Bestia. Ejército de la familia Hugh, tomen nota. Síganme al extranjero. Para rescatar a la joven señorita. Comandante, por favor, reconsidere. Muy bien. Tú no vas. Iré yo misma. Comandante, por favor, mantenga la calma. El ejército de la familia Yu tiene un estatus único. Entrar sin permiso en otro país solo conducirá a un conflicto innecesario. Mo Chanting ha calculado exactamente eso. Ambos niños han sido secuestrados. ¿Cómo esperas que mantenga la calma? Vamos a dejar que otros nos traten como carne de cañón. Comandante, podemos encontrarlo. Puedo ayudarte. Sin embargo, el asunto que te pedí investigar. Ten la seguridad. Lo que sea que yo, Chen Ling-hyun, prometa. Jamás me retractaré. Hasta que se investigue por completo. No abandonaré a la familia Mo. Sobre la última vez. Gracias. No era nada. Por cierto, Chen Titi se está The recuperando film bien. was translated and En un momento, narrated by M. podrás verla. En serio. Eso es maravilloso. Gracias. No hay de qué. Durante este tiempo, necesito regresar a las zonas fronterizas para confirmar algunas cosas. Si necesitas algo, contacta a Yelin directamente. De acuerdo. He estado en la residencia Mo por más de un mes. ¿Por qué aún no hay noticias? No podría ser que Mo Chanting la esté usando para torturar a Titi, ¿verdad? Los 4 tesoros han sido encontrados. Están bajo protección secreta. Por favor, ten la seguridad. Bien, no hay problema. Ten la seguridad con la corporación Mo respaldándote. ¿Todavía temes que tu plan no tenga éxito? El último lote de medicina se ha terminado. ¿Cuánto tiempo más necesitas para preparar el nuevo lote? Ya está hecho. Es solo que Chen Titi ahora es favorecida por el anciano, así que no puedo probar la medicina en ella. Una vez que encuentre una rata de laboratorio y confirme la potencia, podemos comenzar la producción en masa. Bien. Espero que cumplas tu palabra. ¿Y qué hay de la promesa que me hiciste? Mo Chanting. Quiero ver. ¿Qué es exactamente lo que estás tramando? Mis amores, estoy aquí. Joven Amomo, estás aquí. Estoy aquí, siéntate, siéntate. Los resultados de las pruebas están listos. Lo que desarrolló Mo Chanting es, en efecto, un sedante de alta concentración.
Mochentin. Esta vez. Veamos qué trucos te quedan. The film was translated and narrated by M Media. Habla. ¿Qué viste? ¿Por qué tomaste estos vídeos? Fuiste lo suficientemente audaz para engañar. Y, sin embargo, temes ser atrapado. Podría ser. Que estaba pensando demasiado. Firma. Acuerdo de divorcio. No nos queda nada más que decir. Por un asunto tan pequeño, es realmente necesario. Solo cometí un error que todo hombre en el mundo comete. Un asunto sin importancia. Mientras estaba en la sala de partos, luchando por la vida de nuestra hija, me dices que esto es un asunto sin importancia. Cuando estaba gravemente enferma, y elegiste casarte con otra. Eso fue un asunto sin importancia. Cuando tu amante me hizo daño. Me dices que esto es un asunto sin importancia. Mochentin. A tus ojos. ¿Qué es siquiera un gran problema? Bien, divorciémonos. Simplemente no creo que sin mí, Chentiti, tenga siquiera algo que comer. Eso ya no depende de ti. Yo. Animal. Cometer tal acto atroz. La reputación de nuestra familia Mo ha sido completamente arruinada por ti. ¿Te atreves a denunciarme? ¿Has perdido la cabeza? Justo frente a mí. ¿Te atreves a golpear a tu esposa? Las reglas familiares de la familia Mo, las has olvidado todas. Titi. Es nuestra familia Mo, la que te ha fallado. Ten la seguridad. Mientras el abuelo esté aquí, nunca permitiré que este mocoso te intimide de nuevo. Abogado sí. De acuerdo con las reglas familiares, redacte un nuevo acuerdo de divorcio, Mochentin. Por infidelidad reiterada y maltrato a su esposa. Debe irse sin nada. Todas las propiedades y vehículos bajo su nombre pertenecen a Titi. Abuelo. No quiero los coches ni las casas. Mochentin y yo. Hemos estado juntos por tanto tiempo que me he perdido a mí misma. Quiero recuperar mi propia carrera. Bien, Titi. Si estás dispuesta, mañana puedes comenzar a aprender a gestionar la empresa, ya que no estaba destinado a que fueras mi nieta política. Entonces simplemente sé, mi nieta. Gracias, abuelo. No, abuelo, ella es solo una ama de casa sin educación. ¿Qué podría saber ella? Cállate, no tienes voz ni voto aquí. Una esposa tan maravillosa, y no la valoras. Vivirás para arrepentirte de esto. Chentiti, ¿qué intentas hacer exactamente? Divorcio. Teníamos un acuerdo de que nos divorciaríamos una vez que el abuelo se recuperara. ¿Recuerdas eso, verdad, esposo? No. Ex esposo. Déjame decirte. El Grupo Mono es un lugar donde puedas quedarte como quieras. Si eres inteligente, toma el dinero y vete. Podría dejarte vivir. ¿Qué estás planeando? Enterrarme en una habitación secreta de nuevo. Mochentin. Te estoy advirtiendo. En el pasado, Titi estaba dispuesta a darte todo. Dispuesta a ser humillada por ti. Porque Titi te amaba. Pero ahora. Mochentin. Te estoy advirtiendo. Si te atreves a tocarme de nuevo, haré que pagues un precio amargo. Chentiti está en la empresa. Es verdaderamente una amenaza. Vigila de cerca a Chentiti. Ten la seguridad, con el Grupo Mo respaldándonos. Todavía temes que tu plan no se implemente. Una vez confirmada la eficacia del fármaco, podemos expandir la producción. Mochentin se volvió especialmente cauteloso cuando supo que yo vendría al Grupo Mo. Ahí. Debe haber algo sospechoso. Corporación Mo. Chentiti. ¿Por qué estás aquí? Me conoces. Eres tan famosa que sería difícil no serlo. Después de todo, no cualquiera logra meterse en la cama de un pez gordo antes siquiera de graduarse, o incluso quedar embarazada fuera del matrimonio y ser expulsada de la escuela. Cosas tan vergonzosas. Titi abandonó sus estudios por Mochentin en aquel entonces. Nunca esperé que se tergiversara de esta manera. En verdad, la opinión pública es algo temible. El lugar de trabajo no es para alguien como tú, que solo sabe usar trucos de alcoba. Deberías renunciar pronto, para evitar hacer el ridículo en la empresa. El presidente solo dijo que su esposa vendría a trabajar hoy. No envió ninguna foto.
Ni dijo qué aspecto tenía. Con solo mirar, sabes. ¿Qué es la de la derecha? La esposa del presidente no podría vestir tan descuidadamente. Perfil. Señorita Lin, nuestra empresa está muy satisfecha con usted. Me pregunto si el puesto de gerente del departamento de I+D le resulta satisfactorio. Por supuesto. En cuanto a usted, sin título y sin experiencia, no sé por qué medios logró entrar. ¿Por qué no? Es la asistente de la señorita Lin. Una vez finalizado el periodo de prueba, si no ha logrado ningún resultado, puede marcharse. ¿Tú? Sí. Esposa del presidente, vino a nuestro departamento de I+D sin avisarnos, para que pudiéramos recibirla como The corresponde. film was Señora translated and narrated by M. Cuando estaba en la Media. escuela, tuve un breve encuentro con el presidente Mo. Pero no éramos cercanos. Podría ser que tuviera un amor secreto por mí en aquel entonces. Pero, por otra parte, él solo era un chico pobre, de una familia caída en desgracia. Es normal que no se atreviera a acercarse a una belleza de mi nivel. Así que ahora que ha tenido éxito, es natural que empezara a buscar a su amor de la infancia. El presidente Mo es realmente algo. Después de todo, esta es la empresa. Entiendo. De ahora en adelante, seguiremos sus instrucciones. Debe hablar bien de nosotros ante el presidente Mo. Eso ni se pregunta. Buenos días, esposa del presidente. Esposa del presidente. Siéntese, por favor, siéntese. Señora, esta silla la hice traer por aire desde Francia. Es un asiento real. Es increíblemente suave y cómodo. Lo he despejado para que pueda sentarse aquí. Esposa del presidente, escuché que vendría hoy, así que específicamente, corrí 3 manzanas para comprar este café, como muestra de mi respeto. Gracias. Señora, la presión es adecuada. Gracias. Todos, vengan aquí un momento, me gustaría presentarles formalmente a esposa del presidente. Ella se prepara para asumir el control de la empresa, y por el momento, estará en el departamento de I+D, por un tiempo, que ella es la verdadera esposa del presidente. Esposa del presidente, escuché que vendría hoy, así que, corrí 3 manzanas específicamente, para comprarle este café. Vamos, levántese. Esposa del presidente, esta silla la hice traer por aire desde Francia. Un asiento real. Es tan suave y cómodo. Llegó muy temprano, señora. Debe estar agotada. Déjeme masajear sus hombros. ¿Cómo es que nunca he oído que Mo Chentin tiene una esposa llamada Lin? Chentiti. Además de comer y tener hijos, ¿qué más puedes hacer? Es el negocio privado del señor Mo, algo que siquiera tienes derecho a saber. Esposa del presidente, no acaba de llegar hoy. Esperen, ustedes dos se conocen. Alguien que ni siquiera terminó la universidad. Se metió en la cama de un pez gordo. Quedó embarazada fuera del matrimonio. Y fue expulsada de la escuela. No la conozco. Así que básicamente es una estudiante de secundaria. ¿Quién sabe qué contactos usó para entrar? Probablemente solo esos. Trucos baratos y sucios de nuevo. Tú. Olvídalo. Centrémonos en el trabajo real, para que molestarse, en rebajarse a su nivel. Sin el título de esposa del presidente, puedo moverme con mucha más libertad. De ahora en adelante, esposa del presidente, gestionará directamente la empresa. Todos, sigan trabajando bien, sí. Cámbialo. El cuidado de la piel del próximo trimestre. Plan de ajuste de la señora So. Entrégalo al director antes de las 9 de mañana. Ya terminé mi jornada. Fuera de horario. Eso significa que no tienes que trabajar. Puedes tener algo de espíritu de equipo. Hay muchos de nosotros, esperando por ti. Entiendo. Nunca has estudiado el material relevante. De todos modos, no sabrías cómo cambiarlo. Entonces lo escribiré. Nos vemos mañana por la mañana. Mis lecciones de química de agente secreto no fueron en vano.
Son las 9. Está terminado el plan. Esto. Realmente eres algo especial, ¿no? La señora Su es el tipo de persona que te atreves a descuidar. ¿Qué está pasando? Lo terminé anoche. Y claramente lo dejé justo aquí. Los hechos están justo frente a ti. ¿A quién intentas engañar aún? Si no tienes talento, no hagas promesas vacías. Director, propongo que simplemente le digamos que recoja sus cosas y se vaya. Director. Lo sabía. Chen Titi no es confiable. Así que anoche me quedé despierta toda la noche. Y rehice todo el plan. No me extraña que sea ella quien pueda estar junto al presidente. Es hermosa y muy talentosa. Este plan es simplemente perfecto. Este plan fue hecho por mí. Suficiente. Están ciegos. Todos estos ojos. Señora, ya que este plan fue hecho por usted, entonces esta tarde puede tomar esta nueva fórmula. Heisal un servicio de cuidado personal a la señora Su. No. Las proporciones en esta fórmula aún no han sido probadas. Si la usamos precipitadamente y el cliente tiene una reacción alérgica, suficiente. Mi fórmula no es para que tú la juzgues. Creo que solo está celosa. Si eso es lo que quieres pensar, entonces no hay nada que pueda hacer. Sin embargo, siempre podrías llevarme contigo. Déjame ver por mí misma cómo lograste tu éxito. Bien. Si quieres venir, ven. Hoy te mostraré. Como luz. Un verdadero profesional. Señora, tome este masajeador ultrasónico. Ayuda a que el producto se absorba mejor. The film was translated and narrated by M Media. Esto no está bien. Esta crema está contaminada. Señora So, clientes de Chen Linghyun. Esto es manchuriano. Fragancia importada a Wenyi. No quiero tener hijos. Así que estaba mezclado con almizcle. Señora So, usted es tan refinada. Acuéstese primero, personalmente. Le brindaré su cuidado privado. Señora So, su piel está un poco seca. Con un aumento repentino de hidratación, un poco de ardor es normal. No se preocupe, este es un producto que desarrollé yo misma. No habrá ningún problema. Me duele. ¿Qué es exactamente lo que pusiste en tu producto? Imposible. Yo misma revisé la fórmula. Esto fue combinado específicamente para tu información. ¿Cómo es posible esto? Déjame ver. Es solo una alergia. Alergia. Chen Titi. Eres tú. Tú fuiste quien me hizo daño. Señora So, esta fórmula fue hecha por Chen Titi. No tiene nada que ver conmigo. Fuera, lárgate de aquí. Ve a la cocina y trae un poco de hielo. Señora So, es solo una alergia simple. No se preocupe. Una vez que traiga el hielo. No. No puedo tener una alergia. No puedo quedar desfigurada. Rápido, llévenme al hospital ahora. Si quedo desfigurada, mi esposo me dejará. Vamos. Rápido. Medicina tradicional china. Es solo una alergia común. Lávelo y aplique un poco de pomada. Iré a buscarle algo de medicina. No creas que porque me salvaste, estaré agradecida. Mi rostro. Si hay algún problema, me aseguraré de que la familia Mo pague el precio. Noticias de última hora. A las 3 de la tarde de hoy, el magnate más importante de la provincia del sur, la residencia Su, sufrió una explosión repentina. La señora Su murió en el acto, cuando se encontró el cuerpo. Era irreconocible. La perpetradora, la señora Mo, ha huido para evitar el arresto. Cariño. Sudakai, esposo de la señora Su. ¿Cómo pudiste irte así? ¿Sin ti? ¿Cómo se supone que viva? Esposo, estoy aquí. Señora So, ¿no cree que todo esto es un poco sospechoso? El grupo Mo ha emitido un comunicado. La señora Mo y el señor Mo han estado distanciados por mucho tiempo. Solicitaron el divorcio hace tiempo. La señora Mo atacó a la señora So. Estoy desconcertada. Pero garantizamos total cooperación con la investigación para llevar al asesino ante la justicia.
La persona que murió fue claramente la señora Mo. And ¿Por qué diría ella eso? by M Media. Además, no tengo rencor con la señora Mo, porque me haría daño. ¿Qué está pasando aquí? No estoy segura, pero una cosa es segura. Alguien está tratando de hacernos daño, matando 2 pájaros de un tiro. Matarme y culparte a ti. ¿Qué plan? ¿Qué táctica? Si no fuera por mi rostro, que hoy tiene alergia, probablemente habríamos. No. Nuestro sistema de seguridad es muy completo. Una explosión no debería haber sido posible. Donde salió todo mal exactamente. Si fue planeado con antelación, entonces el sistema de vigilancia debe haber sido destruido. Señora So, tiene su hogar. Algo que pueda reconstruir la escena. Reconstruir la escena. Sí. Hay una cámara oculta. Este masajeador ultrasónico, después de probarlo, está perfectamente bien. Este Mochentin no debería ser tan estúpido como para manipular esto. El masajeador ultrasónico no es el problema. El problema es que en esa habitación se encendió la fragancia Wenji. El informe de laboratorio está listo. Esta fragancia Wenji no solo contiene una gran cantidad de almizcle, también tiene muchas sustancias inflamables, debido a que el aroma del almizcle era lo suficientemente fuerte para enmascarar el olor. La persona promedio no sería capaz de olerlo. Ahora entiendo. Esta fragancia Wenji contiene una gran cantidad de inflamables. El masajeador ultrasónico produce muchas chispas eléctricas. Si los dos no están juntos, no habría ningún problema. Pero una vez que se colocan juntos, ocurre una explosión violenta. Podría ser solo una coincidencia. El masajeador ultrasónico podría ser una coincidencia, pero la fragancia Wenji definitivamente no lo es. Las sustancias inflamables en su interior, si son absorbidas por el cuerpo humano con el tiempo, ciertamente dejarían muchos residuos, incluso sin el masajeador ultrasónico. Con solo tocar una chispa, morirías de repente. Y la muerte sería aún más espantosa. Es así. Señora So, esta fragancia Wenji, ¿dónde la compró? Eso. Solo lo compré al azar. ¿Qué hora cree que es? Todavía lo están cubriendo. ¿Sabe quién le dio la fragancia Wenji? Ya lo dije. Solo lo compré al azar. Dejemos que este asunto termine aquí. No preguntes más. Esto definitivamente no es simple. Vamos a investigar. ¿Qué opina? La encontró. Es tan tarde. ¿A dónde podría haber ido? ¿Podría haberle pasado algo? Es una adulta. Seguramente no. Se acabó. Vamos. Señora So. Señora Su, por favor, cálmese. Cualquiera que sea el problema, podemos resolverlo juntas. Usted saltando desde aquí. No le queda nada. No me queda nada. Todavía tiene al señor Su. ¿Sabes? ¿Cómo lo conocí? Cuando lo conocí. Él solo era un repartidor. Él dijo que trabajaría duro para mantenerme y darme un hogar cálido. Entonces, se lo oculté a mis padres y comencé a ayudarlo. Dándole dinero. Dándole recursos. Ayudándolo a construir su empresa. Poco a poco. Más tarde dijo que no quería que sufriera el dolor del parto. Así que fue a Manchuria. Y encontró esta fragancia Wenji. Él también dijo que no quería que estuviera demasiado cansada. Así que me hizo ama de casa a tiempo completo. Dijo que no quería que estuviera agotada. Así que no me dejaría salir. Incluso, ni siquiera pude ver a mis padres una última vez. Pensé. Él me amaba. Ahora me doy cuenta. Parece que desde el principio todo fue diseñado por él. Señora So, esto no es su culpa. No tome los errores de otra persona para culparse a sí misma. ¿Cierto? No, es mi culpa. Fui yo
al traer a este demonio a nuestro hogar. Fui yo. Si no fuera por mí, mis padres no habrían muerto. Fui yo. La que debió morir fui yo. Fui yo. Señora Su, Señora Su, ¿por qué me salvaste? Déjame morir. Señora Su, por favor, cálmese. Si salta ahora, solo causará dolor a sus seres queridos y complacerá a sus enemigos. Pero lo odio tanto. Lo odio tanto. Ya que lo odia, entonces haga que la persona que cometió el error pague el precio. Ya que todos están aquí, que la reunión de transferencia de acciones comience. Aunque la señora Su ya no está, ella sigue siendo la persona al mando de The nuestro film grupo was Su. translated and Ella posee la mitad narrated by M. de las Media. acciones de la empresa. Señor Su, como esposo de la señora Su, creo que el señor Su debería heredar todas las acciones de la señora Su y asumir el cargo como nuevo presidente. Presidente Lu, ¿cómo puedes decir eso? Yo fundé esta empresa para mi esposa. Ahora que ella no está, ¿de qué me sirven estas acciones? Presidente Su, un país no puede estar un día sin un gobernante, si la empresa permanece sin un líder. A largo plazo, la empresa caerá en el caos. Director Wen, no me está poniendo en una situación difícil. En esta empresa hay muchos empleados veteranos que construyeron este imperio junto a mi esposa, sin importar la edad o la antigüedad. Sería inapropiado que yo la sucediera. Le rogamos al señor Su que tome el mando y dirija el barco. Le rogamos al señor Su que tome el mando. Tome el mando. Aprobado por unanimidad. Muy bien. Entonces aceptaré con humildad. Asesinar a tu esposa para apoderarte de sus acciones y usurpar el poder. Señor Su, tu obra ha llegado a su final. Señora Su, ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso no habías? No fui asesinada por la explosión del señor Su. Supongo que eso debe ser una gran decepción para todos ustedes. No, cariño. Esa explosión fue solo un accidente. Estás a salvo. Esa es una noticia maravillosa. ¿Qué sucede? Vamos a casa y hablemos de ello. Con pruebas humanas y materiales presentes, todavía tienes la intención de mentir. Estimados miembros de la Junta, aquí está el informe del laboratorio de la fragancia Wenyi, que el señor Su regaló a la señora Su. Las pruebas confirman que contiene una gran cantidad de almizcle y sustancias inflamables. Una vez que entra en contacto con una chispa, explotará instantáneamente. Estás mintiendo. Cariño. Todo esto es un malentendido. Bien. Puedes decir con honestidad que cuando te acercaste a mí hace años, no tenías motivos ocultos. Puedes decir con honestidad que la muerte de mis padres no tuvo nada que ver contigo. Sudakai. Eres realmente calculadora y despiadada. Incluso ahora. Todavía intentas engañarme. Cariño, escucha mi explicación. Yo. Señor Su, guárdese sus explicaciones para la policía. Sudakai, el yerno residente de la familia Su, anteriormente conocido como Sudakai, es culpable de homicidio intencional y malversación de fondos. Por el cúmulo de delitos, se le condena a 20 años de prisión. Llévenselo. Chen Titi, ¿crees que al enviarme lejos, estarás a salvo? Quizás puedas salvar a otros, pero no puedes salvarte a ti misma. Observaré en silencio. Tu final será aún más miserable. The film was translated and narrated by M. Media. ¿Qué está haciendo? No se preocupe. No soy tan tonta. Lo sabías todo el tiempo. Eso es lo que nunca imaginé. Los agravios que Titi ha sufrido todos estos años. De pie en ese pasillo el otro día, pensé. ¿Cuál es la diferencia entre Titi y la señora So? De principio a fin, no fue más que una conspiración. ¿Dices que Chen Titi ya te ha dejado ir? ¿Por qué debes persistir? Si Lin Hiayo, si no me hubiera suplantado aquel día, la que murió, habría sido yo. ¿Quién soy ahora? Soy Chen Titi. Mo Chentin. Mo Chentin. ¿Cómo pudo ser tan cruel conmigo? Bien. La gente muere por riqueza, para aquellos cuyos corazones ya están consumidos por la codicia. Como puedes esperar, que tengan algo de humanidad.
Todos estos años, he estado luchando en el extranjero. Pensé que era lo suficientemente fuerte. Pero ni siquiera pude proteger a mi queridísima hermana. ¿De qué sirvo? ¿De qué sirvo? Lin-Hyun, déjame decirte, esto no es tu culpa. Como su hermana, ya has hecho más que suficiente. Además, Titi, no es tan frágil como crees. Ella pidió mi ayuda. Fingir su muerte fue su propia idea. Ella dijo, su hermana es una figura muy poderosa. Así que, como su hermana, ciertamente no puede ser débil ella misma. ¿En serio? Por supuesto. Está bien. Desahógate llorando. Una vez que termines de llorar, sigue luchando. Recuerda, ante mis ojos, siempre serás esa persona, la agente secreta más dura de todas. No es esta la única y verdadera señora Mo. La señora Mo está acaparando toda la atención últimamente. Por fin te acordaste de volver a vernos, a tus antiguos colegas. ¿Qué señora Mo? No es más que una mercancía usada expulsada por la familia Mo. Se aprovechó de la confusión del viejo amo para estafar todas las acciones de la empresa. Es una descarada. ¿Quién sabe qué clase de relación tiene realmente con el viejo amo? Cuida tu lengua. Después de matar a Lin Hyayu, estás buscando matar a una segunda persona. Todos, vengan a ver. La capitalista malvada está aquí. Realmente no sé cómo ella tiene el descaro de mostrar su rostro, con sangre en tus manos. ¿Puedes siquiera dormir por la noche? La muerte de Lin Hyayu fue causada por Sudakai. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Tú y la señora Su son tan cercanas. ¿Quién sabe si esto no fue algo que planearon desde el principio? Renuncio. Vine aquí a trabajar, no a arriesgar mi vida. ¿Quién sabe si seremos los próximos chivos expiatorios? Bien, cualquiera que no quiera trabajar puede largarse. Además, en Grupo Mo, nunca nos falta talento. Propongo que todos vayamos a la huelga. Esta empresa puede quedarse conmigo o con ella. Una de dos. No creo que el presidente Mo despida a todo nuestro departamento por una gafe, como ella. Estoy de acuerdo. Huelga. Sí, huelga. Huelga. Exacto, huelga. Huelga. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto? Presidente Mo ha llegado en el momento justo. La señora Mo está intentando despedirnos, a todo el departamento de ID. Ahora estamos todos en huelga. No la llames así. Esta es la verdadera señora Mo. Chen Titi, ¿por qué estás en todas partes? Tu naturaleza de gafe realmente es algo que irradia. Un hedor molesto allá donde vas. Eres igual. Vayas donde vayas. IRRADIAS. Un aura repugnante y barata. Chen Titi, el departamento de I+D es el núcleo de la corporación Mo. Esta vez, ni siquiera el viejo amo puede protegerte. Despedir a alguien del equipo de inversión. La Grupo Mo realmente es arrogante y temeraria. Joven Amoye, estás muy aburrido. ¿Qué te importa? Si la corporación Mo despide a una basura. No olvides que la Grupo Mo aceptó mi inversión. Por lo tanto, los cambios de personal deben seguir mi opinión. La señorita Chen Titi es la líder designada para mi proyecto. Si la señorita Chen se va, entonces puedes olvidarte de esta inversión. ¿Tú? Joven Amoye, puedes proteger a Chen Titi si quieres, pero ella ha ofendido a todo nuestro departamento de ID. Si todos se van, ¿puede Chen Titi manejarlo sola? Entonces despídelos a todos y contrata a otros nuevos. Yo, el joven Amoye, podré carecer de otras cosas, pero de lo que no carezco es de dinero. Chen Titi, realmente eres una hipócrita que quiere quedar bien con todos. Ya hemos llegado a este punto, y todavía afirmas que no. Engañaste a tu marido durante vuestro matrimonio. Tienes un carácter tan pobre y una mente retorcida, así que asumes que todos los demás son como tú, ¿verdad? Yo, el joven Amoye, nunca golpeo a mujeres. Pero las busconas son la excepción. Pero acertaste en una cosa. Yo, ciertamente, siento mucho afecto por la señorita Chen. Señorita Chen, ¿me daría la oportunidad
de ser su novio. Dios mío. Recién abandonada por el presidente Mo. Y ya ha atrapado al joven Amoye. La suerte de esta Chen Titi es simplemente demasiado buena. ¿Cómo podría el presidente Mo compararse con el joven Amoye? Apuesto a que es principalmente porque la señorita Chen no tiene en gran estima al presidente Mo. Cállate. Joven Amoye, Chen Titi es mi esposa. Por favor, cuida tus palabras. Y tus acciones. Mo Chentin. Ya estamos divorciados. Creo que quien debería cuidar sus acciones debería ser tú. A partir de mañana, no necesitas volver. Joven Amoye, ya que soy tu novia. Entonces puedo cumplir con mis deberes de novia. Por supuesto. Tú. Ven y sígueme al trabajo mañana. El salario será 10 veces lo que paga la familia Mo. Gracias, Chen. Señora Ye. Chen Titi. Miserable. Presidente Mo, tratar a un inversor de esta manera. Me temo que no es muy sabio. Grábate bien mis palabras. Puedo ayudar a la Grupo Mo a alcanzar nuevas alturas, pero también puedo retirar mi inversión en cualquier momento. Solo me pregunto si su familia Mo sobrevivirá siquiera a este mes. Apártate. Bastardo, ¿crees que eres especial porque tienes un poco de dinero? ¿Quién te crees que eres para ladrarme? ¿Para qué llamas? Es para cobrarme una deuda. Presidente Mo ha estado muy irritable últimamente. Si la deuda no se paga, yo también puedo ser bastante impaciente. Gobernador, por favor, deme unos días más. Una vez que lleguen mis fondos de inversión, le pagaré inmediatamente. El dinero de la familia Ye, no nos atreveríamos a tocarlo. Te daré 3 días más. Si aún no puedes conseguirlo, nosotros en el norte de Myanmar, no me faltan formas de castigarte. El dinero de Sudakai no ha llegado. Y tampoco podemos tocar el dinero de la familia Ye. ¿De dónde se supone que voy a sacar un déficit tan masivo? Si lo hubiera sabido, no debería haber apostado tanto. Claramente es culpa de esa miserable Chen Titi. Si ella no hubiera interferido, ya habríamos asegurado la inversión de la familia Su. Ahora mira esto. No conseguimos el dinero, y ella nos pisoteó para robarse el protagonismo. Exacto. Fue Chen Titi quien salvó a la señora Su. Esa persona solía adularme tanto. Con solo unas pocas palabras de halago. No creo que ella no me ayudara. Chen Titi es solo una gafe de vida dura. Creo que deberíamos simplemente. Suficiente. Además de causar problemas. ¿Qué más puedes hacer? Solo quédate en casa y compórtate. Si te atreves a arruinar mis planes de nuevo, ¿te destruiré? ¿Qué he hecho yo? Titi, eres mi esposa. Somos familia. Solo tú eres digna de ayudarme con esto. Chen. Chen Titi, no tientes a la suerte. Originalmente pensé que estaba sinceramente arrepentido y que habías venido a disculparte conmigo. No esperaba que solo estuvieras actuando para utilizarme, ya que esa es tu actitud. Entonces no queda nada de qué hablar. Titi, yo solo actué por impulso. Así, mientras estés dispuesta a ayudarme, haré lo que me pidas. Entonces, ¿qué pasa si te pido que dejes a Anjin? Por supuesto que puedo. Ella ni siquiera es la mitad de hermosa que tú, si no me diera lástima. Hace mucho que la habría echado. Esa persona cambia de cara más rápido que al pasar una página. Realmente quiero que Titi vea tu cara repugnante. Bien. Señora So. Grupo Mo actualmente necesita una inversión. Me pregunto si tiene capital para invertir, mientras usted lo pida. Puedo invertir en cualquier momento, todo lo que necesite. Entonces, gracias, señora So. La invitaré a comer otro día. No espere otro día. Mañana por la noche, planeo organizar un banquete para todas las damas de Aichen, para agradecerle por salvar mi vida. No se le permite rechazar. Entonces déjeme organizar esto. Esposa, lo sabía. Eres la mejor conmigo, sabía que me ayudarías.
Después de todo, somos marido y mujer. Sus asuntos son naturalmente mis asuntos. Sin embargo, No te preocupes, lo que te prometí. Definitivamente lo cumpliré, lo haré. La echaré de nuestra casa ahora mismo. En realidad, no tienes que hacer eso. Él estará acabado tarde o temprano. si dejo que la familia Mu caiga en decadencia tan fácilmente, no sería dejarlo ir demasiado fácil. Señor Ye. Mañana. Le dejaré ver un buen espectáculo. Bien. Esta perra The film was fue a quejarse con el translated hermano Chentin. and Ya es bastante narrated malo by que me hayan Media. regañado. Pero encima quiere presumir aquí. Mira cómo me encargo de ti. Lo siento mucho, señorita Chen. Manché su ropa. Puedo ver que hiciste eso a propósito. Tú. Y que si lo hice a propósito. Este es el evento de la señora Su. Fue organizado específicamente para las esposas de Ai Chen. Un banquete privado. Una chusma como tú. No tienen nada que hacer aquí. Señora Mo. Es esta. La amante mantenida por el tercer joven Amo Ye. No lo sabes. Esta es de armas tomar. Apoyándose en el respaldo del tercer joven Amo Ye, desmanteló todo nuestro departamento de ID del grupo Mo. Es la rompehogares que convirtió el círculo social de Ai Chen en un desastre total, ¿verdad? Le advierto. La señora So detesta absolutamente a las personas de su baja condición. Lárguese de aquí ahora, antes de que haga que todos quedemos en ridículo. La señora Su organizó este banquete. ¿Quién tiene permitido venir? No es algo que tú decidas. Usted. Todas las presentes aquí son esposas legítimas y respetables. Cada una de las personas aquí recibió una invitación de la propia señora Su. Usted no tiene invitación. ¿Qué derecho tiene a quedarse? Una invitación. No querrás decir. Esta, ¿verdad? Imposible. ¿Cómo podría tener una invitación? Está escrito en blanco y negro. Claramente. Esto estaba destinado a... Damas, veo que su invitación es claramente falsa. Porque la verdadera invitación la tengo yo. Chen Titi, eres solo alguien que fue expulsada por tu falta de virtud. Y ahora sigues usando la identidad de la señora Mo para estafar a la gente. Deberías saber que yo soy la legítima señora Megabyte. Pero la señora acaba de decir que la persona invitada es la legítima esposa legítima. ¿Qué eres tú? Anjing. Jovencita. Tú. Señora Mo. No necesita rebajarse a su nivel. La señora Su está aquí. Alguien se ocupará de ella naturalmente. La señora Su ha llegado. Anjing. The Tus film buenos was días han terminado. translated and Saludos, señora Su. narrated by Media. Saludos, señora Su. Se lo dije. Una vez que llegue la señora Su, ella va a estar en graves problemas. Señora Su finalmente ha llegado. Estoy muy agradecida de que me haya invitado a este banquete. Sin embargo, algunas personas parecen no respetarla en absoluto. Incluso trajeron deliberadamente una invitación falsa para hacerse pasar por invitadas. Suplantar a una invitada. Es esta persona. Pero no se preocupe. Esta invitación falsa ya ha sido destruida por mí. Alguien como ella no merece estar aquí. Entonces, ustedes. Soy la esposa de Mo Chenting, del grupo Mo. Esta es la invitación que me dio. Usted es la señora Mo. Entonces, ¿quién es ella? Ella es solo la desvergonzada ex esposa de Chenting. Fue expulsada de la familia Mo hace mucho tiempo. Cuida tu lengua. ¿Qué? Puedes hacerlo. Pero tienes miedo de escucharlo. 6 años y 2 mocosos inútiles después.
Estás vieja y acabada, y aún así sigues haciendo teatro. No has traído más que vergüenza a la familia Mo. Entonces, usted es Sanjin. Señora Su, me conoce. Hace mucho que escuché que al lado de Mo Chentin hay una descarada niñera intentando escalar socialmente. Y hoy, en mi evento, se atreve a ser tan arrogante. Señora Su, ¿qué quiere decir con eso? Este banquete de hoy fue claramente usted quien me invitó. Yo invité a la valiente y resuelta señora Mo, quien me salvó en mi momento de necesidad. Chen Titi. No usted, esta rompehogares, que usó trucos sucios para ascender. Rompió mi invitación y trajo una falsa para incriminar a Titi, torcer la verdad y culpar a la verdadera esposa. Lo ha hecho muchas veces, no es así. Así que después de todo esto, resulta que el amante estaba suplantando a la esposa. La señora Su odia a las amantes más que a nada. La familia Mo está jugando con fuego. Todos. Estoy organizando este banquete hoy. Primero para agradecer a Titi. La segunda razón es por consideración a la devoción de Titi hacia Mo Chentin y su profundo amor por él. Invertí $1.000 millones en la familia Mo. Dado que la corporación Mo trata a Titi con tanta crueldad, entonces esta inversión ya no debería estar ahí, ¿no es así? Entiendo. Ustedes dos claramente están compinchadas. Me tendieron una trampa para humillarme. Te tendí una trampa. ¿Por qué no buscas un charco y echas un buen vistazo a tu patética imagen? ¿De verdad crees que eres digna? Regresa y dile a Mo Chentin. Mi familia So no tendrá más cooperación con su corporación Mo a partir de hoy. ¿Qué? Perra. Estás ignorando mis advertencias, ¿verdad? Te enseñaré a causar problemas. Dejaré que... Hermano Chentin, sé que me equivoqué. Por favor, deja de golpearme. De verdad sé que me equivoqué. Mañana es la fecha límite de pago. Si no puedo obtener el dinero del grupo Su, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer? Hermano Chentin, ¿nunca has considerado que todo esto podría haber sido planeado por Chen Titi desde el principio? La usamos para pruebas de drogas antes. ¿Cómo podría ella cambiar de opinión de repente y ayudarnos? Su estancia en la empresa era solo para detener la construcción. Y, al aliarse con la señora So, para humillarnos, solo estaba ganando tiempo para asegurar que nuestra cadena de capital se rompiera. Hermano Chentin, míralo bien. La que siempre te ha amado sinceramente y te ha ayudado de todo corazón he sido solo yo. Maldita sea. Dices que he hecho tanto por el norte de Myanmar, y ahora solo porque no puedo entregar la mercancía o pagar la deuda, realmente quiere matarme. No creo que el norte de Myanmar quiera tu dinero. Y ciertamente no tu vida. ¿Qué quieres decir? El comandante te puso a cargo de todas las drogas dentro de las fronteras de Wexia. Eso debe ser un reconocimiento a tu capacidad. ¿Por qué no? Esto. Ten la seguridad. Este es solo nuestro boleto para jurar lealtad a la organización. Mientras sirvamos bien al comandante, no solo no tendremos que pagar la deuda, sino que también obtendremos una parte de las ganancias. Cierto. Hinger. Realmente eres mi pequeña genio. Linghyun. Es temprano por la mañana. ¿Por qué estás tan alterada? Linghyun. Lo he investigado claramente. Mo Chentin. En realidad es un jugador
Él solo se acercó a Titi en primer lugar para poner sus manos sobre los activos de Titi. Está tan desesperado por conseguir esta inversión porque le debe al norte de Myanmar 100 millones en deudas de juego. Asociarse con el norte de Myanmar. Este Mo Chenting. Realmente no le importa si vive o muere. ¿Qué pasa? Mo Chenting probablemente ha vertido toda su empresa en esto. Incluso así, este agujero de 100 millones no se llenará. Ese avaro del norte de Myanmar va a hacerlo pedazos vivo. Los niños han desaparecido. ¿Qué? Los niños se han ido. No estaban siendo vigilados de cerca. ¿Cómo pudieron desaparecer sin más? Fue la gente del norte de Myanmar. Y ese Mo Chenting parece haber enviado a todos en la familia Mo al norte de Myanmar como un gesto de lealtad. Mo Chenting, ese sinvergüenza, ni siquiera perdonará a su propia familia. Ni siquiera es humano. Titi, Mo Chenting, voy a matarte. Mo Chenting, devuélveme a mis hijos. Hermano Chenting, si no te hubiera salvado justo ahora, habría sido descuartizado por esta miserable. después de todo, fuimos marido y mujer. Busca un médico. Y luego, ponla bajo arresto domiciliario. No mostraste piedad alguna cuando la usaste para experimentos en aquel entonces. ¿Para quién finge ser virtuoso ahora? Perra. Has arruinado mis planes una y otra vez. De ahora en adelante, ella es tuya. Haz lo que quieras con ella. Sé despiadado. O no podré desahogar mi odio. Me estás diciendo que, justo después de ser liberada, me dejas dormir con la mujer de Mo Chenting. En realidad no quieres ser la señora Mo, ¿verdad? Yo desprecio ese Mo Chenting, ese hombre maldito. Cada día que pasé con él, me sentía absolutamente nauseada. Si no fuera un útil para el comandante, me habría deshecho de él hace mucho tiempo. Lo sabía, cariño. Todavía me amas. Una vez que termines con ella, deshazte de ella. Si arruina los planes del comandante, ambos estaremos muertos. Mo Chenting, este idiota. Una chica tan hermosa. Y ni siquiera supo cómo valorarla. Ven aquí, cariño. Deja que tu hermano te muestre un poco de afecto real. Aléjate. The film was translated and narrated by Porque me siento tan Media. débil. Me drogaste. Lucha, sigue luchando. Cuanto más luchas, más me excito. Alguien, sálveme. Soy la agente secreta de alto nivel de Wexia. Ven aquí, cariño. Realmente voy a ser arruinada por las manos de esta bestia. Ven aquí, cariño. Harto de vivir. Llévense a este. Interróguenlo. Necesito saber quién está detrás de esto tan cruel. Llévenselo. ¿Cómo terminaste? En tal estado después de salir. Si el dueño del hotel no fuera mi amigo, las consecuencias habrían sido impensables. Sálvenme. Tengo mucho calor. Esto... ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste anoche? Necesitas que te ayude a recordar. No te preocupes, tu ropa fue cambiada por el personal de limpieza. Anoche, me quedé en el sofá y te cuidé toda la noche, Entonces eres todo un caballero. porque tu tono
Suena tan decepcionado. O tal vez, ¿Cómo están los niños? Han sido encontrados. encontrados. Los encontramos en un barco de carga en el Triángulo de Plata. Y había más de 100 personas de Wexia encarceladas allí. ¿Qué quieres decir? Mo Chen-tin ha estado sirviendo al norte de Myanmar durante años. Él fabrica drogas para abastecer su tráfico de personas, a cambio de enormes fondos para apuestas. Si ese es el caso. Entonces todo tiene sentido. La habitación secreta en el estudio de Mo se usaba para fabricar estas drogas. Todos estos años, Mo Chen-tin ha estado usando a Titi para probar las drogas, luego produciéndolas en masa. En el grupo Mo. Hasta que aparecí. Sus planes fueron interrumpidos. La medicina no puede ser producida. Los productos no pueden ser entregados. Su cadena de capital se romperá, así que él no dudó en usar a su propia familia. The film was translated Para rendirse ante el norte de and Myanmar. narrated by M-Media. Exacto. Y esa An Jin a su lado es una espía entrenada personalmente por el gobernador del norte de Myanmar. Entonces esto es conocer a un colega. Norte de Myanmar. Estás jugando un juego peligroso. Dado que el enemigo ya ha llegado a nuestra puerta. Si el ejército de la familia Hugh no ataca ahora, no seríamos el hazmerreír. Entonces, ¿qué pretendes hacer? Solo di que estoy muerta. Reporte de noticias matutinas. La exesposa del maestro Mo Chen-titi, sospechosa de suicidio por ahogamiento tras ser agredida. El cuerpo fue hallado junto al río. Hay signos de traumatismo contundente en la cabeza. La parte inferior del cuerpo está gravemente mutilada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo llegar a esto? No le dije a An Jin que la mantuviera bajo arresto domiciliario. Ustedes dos fueron marido y mujer durante 6 años. ¿Tienes algo de conciencia? ¿Qué derecho tienes a cuestionarme? ¿Amante de Chen Titi? No confías en tu propia esposa. Y aún así te dejas manipular por una espía. ¿Acaso eres hombre? ¿Qué quieres decir? De ahora en adelante. Ella es tuya. Ese Mo Chen-tin es un monstruo. Cada día que pasé con él, me sentí absolutamente disgustada. Has arruinado el plan del gobernador. Ambos vamos a morir. Abre los ojos. Y mira con claridad. Esa supuesta, querida amante tuya, es en realidad una arpía venenosa. Imposible, absolutamente imposible. An Jin no me haría eso. Sigues delirando. ¿No lo crees? Es que tienes miedo de creerlo. Titi te dio la carrera más brillante y el hogar más cálido. ¿Tú eres quién? Lo destruyó poco a poco. Déjame decirte que un lugar como el norte de Myanmar no es algo con lo que puedas contactar y cortar lazos a voluntad. Titi está observando desde arriba. Observando como tú. Está siendo arrastrado al infierno por esa amante. An Jin. Realmente te atreviste a mentirme. De principio a fin, me has estado mintiendo. No le mentiste tú también. A Chen Titi desde el principio. Solo estaba usando tus propios métodos contigo. ¿Por qué estás tan enojado? Perra, te mataré. Soy una persona del gobernador del norte de Myanmar. Mátame. Solo tendrás una muerte más miserable. De cualquier forma voy a morir. Incluso si muero, te arrastraré conmigo a la tumba. Bien. Entonces The film arrastraremos was a la familia Mo translated al infierno and con nosotros. narrated by M-Media. Yo hice todo. No tiene nada que ver con mi familia. Nunca esperé que el egoísta presidente Mo tuviera un cambio de opinión repentino. Mi esposa ya está muerta. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Ella es tu esposa. Entonces, ¿qué hay de mí? Hermano Chen-tin. Somos marido y mujer. Tu familia es mi ya familia. Mientras te portes bien y sirvas bien al gobernador, garantizo que ellos vivirán en el lujo. De lo contrario, tengo 10.000 maneras de hacer que deseen la muerte.
sin poder morir. Lunática. Ya era un lunático. Cuando estaba entrenando. Bajo el gobernador. Mo Chenting. Solo espera a pudrirte. Y a consumirte. En este fango conmigo. Reunión de accionistas. Miembros de la Junta. El propósito de la reunión de hoy es anunciar que Chen Titi ha muerto, pero la empresa debe seguir funcionando. Por la presente anuncio, que los deberes de Chen Titi serán asumidos por la señorita An. Me opongo. Fue An Jin quien mató a Chen Titi. Cualquier otra persona podría hacer el trabajo, pero ella es la única que no puede. Sí, también me opongo. Alguien con antecedentes penales y un carácter manchado no tiene lugar en nuestra empresa. Ese video puede interpretarse como que la señorita An habló en un momento de arrebato. En cuanto a cómo murió realmente, debemos esperar a la investigación policial. Bestia. Con tu abuelo fallecido, vas a malgastar la fortuna familiar. Tus sórdidos asuntos son demasiado vergonzosos para siquiera mencionarlos. Esta es una empresa, no un lugar para que hagas un berrinche. Lárgate de inmediato y llévate a esa rompehogares contigo. Viejo Lu, aunque fuiste uno de los primeros en ayudar a mi abuelo a construir este imperio, el poder real de la empresa está en manos de Chen Ting. Creo que quien debería largarse eres tú. Tú. El anciano Lu es, después de todo, hombre de mi abuelo. The film was translated Anuncio and que, a partir de hoy, narrated by M-Media. An Jin servirá como jefa del departamento de investigación. Anciano Lu, usar tu antigüedad para intimidar a otros es una falta de respeto hacia el CEO. Te ordeno que emplees tu renuncia en un plazo de 3 días. Esto es una locura. Locura absoluta. Mo Chenting. Tratar a los veteranos de nuestra empresa de esta manera, solo por una rompehogares. Si el viejo Lu se va, renunciaré a mi puesto de inmediato. De acuerdo. Si el viejo Lu se va, yo tampoco me quedaré en Grupo Mo. Si nos vamos todos juntos. Sí, vámonos. Chen Ting, considerando que eres un subordinado, discúlpate con el viejo Lu de inmediato. Trataremos esto como un lapsus momentáneo. Un montón de viejos fósiles inútiles. ¿Crees que solo porque eres viejo puedes imponer tu voluntad aquí? Si no quieren trabajar hoy aquí, entonces todos pueden largarse. Es suficiente, este asunto termina aquí. Quien quiera irse, puede irse con él. Bien. Bien, nos vamos. Mo Chenting. Si no cambias pronto, el legado de tu abuelo será arruinado por tus manos tarde o temprano. Presidente Mo. Parece que he llegado en un mal momento. ¡Qué gran espectáculo! Si tienes algo que decir, dilo rápido. Estoy ocupado. Muy bien. Ya que todos están aquí hoy, permítanme presentarles a una nueva colega. Bienvenida, señorita María. Desde hoy en adelante, los negocios de nuestra familia Ye serán confiados plenamente a la señorita María. Esposa. Esposita. Esposita. Esposita, no estás muerta. Gracias a Dios. ¿Sabes cuánto te he extrañado? Dios mío. Presidente Mo. Qué vulgar. ¿Quién eres? Soy tu esposo, Mo Chenting. Presidente Mo me ha confundido con otra persona. Ella es la señorita María, quien acaba de regresar de Francia. Imposible, absolutamente imposible. He compartido cama con ella durante tanto tiempo. ¿Ella debe ser Titi? Señor Mo. Realmente me ha confundido con otra persona. Apenas acabo de regresar al país. Aunque, de hecho, he escuchado algunos rumores sobre usted. Dicen que dejó de lado a su esposa por una rompehogares y envió a su propia esposa a la muerte.
The film was translated Solo que no esperaba. and narrated by M Media. Presidente Mo, usted, fuera en realidad tan profundamente devoto a su difunta esposa. Parece que estos rumores no son ciertos después de todo. Titi, sé que no te traté bien antes. Te lo ruego. Por favor, dame otra oportunidad. Presidente Mo. Yo entiendo verdaderamente cómo se siente. Pero realmente no soy su difunta esposa. Esta señorita María, aunque pueda parecerse a la señorita Chen en ciertos aspectos, en cuanto a carácter y temperamento, son mundos aparte. Presidente Mo, lo sé. ¿Crees que la señorita María es increíblemente hermosa? Pero deberías mostrar algo de moderación al cortejar mujeres. La señorita María es una dama de una familia prominente. A diferencia de algunas personas. Presidente Ye, los asuntos de nuestro grupo Mo no requieren de su preocupación. Señor Mo, espero su guía. Información farmacéutica. Chen Titi se ha ido. Y ahora ha aparecido una María. Mo Chen-tin, has perdido tu dignidad, ¿no es así? ¿Qué estás haciendo? Perra. Sabía que aún no estabas muerta. Anjing, Duele mucho. Chen-tin. Esta es esa Chen Titi. Ella nunca murió en absoluto. Está disfrazada. Aquí para encontrar pruebas de nuestros crímenes. Señor Mo, yo no hice nada. Solo vi a la señorita Ann revisando las cosas aquí. Así que quise entrar y saludar a la señorita Ann. Pero no sé por qué la señorita Ann de repente me golpeó y siguió hablando sobre pruebas y crímenes. Señor Mo, The film was Duele translated tanto. and narrated by M Media. todavía estás actuando, no es así. Perra. todavía quieres causar problemas. Debes matar a toda mujer, a mi lado. Mo Chen-tin. Estamos en el mismo barco. Todavía sabes que estamos en el mismo barco. Ahora que la máscara ha caído, nadie la tendrá fácil. Tú. Lárgate. Este asunto termina aquí. Perra. Si te atreves a causar problemas de nuevo, haré que se ocupen de ti. Señorita María, me disculpo por el espectáculo. Está bien, señor Mo. Mientras usted esté a salvo. Estoy satisfecha. Señorita María, ¿qué quieres decir? Detestable. Hablemos del futuro más tarde. Es solo lo que dijo la señorita Ann hace un momento, sobre materiales para la producción de drogas y pruebas criminales. Estaremos realmente bien en el futuro. Parece que Myanmar quiere acabar conmigo. Cambiaste de actitud tan rápido. No te preocupes. Ella no puede existir para siempre. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Suéltame.
Por más que busco, simplemente no puedo encontrarlo, sin siquiera tener que buscarlo. Aún no he hecho ni un movimiento. Mo Chentin. Ya ha confesado todos sus crímenes claramente. Mo Chentin copió todos los datos. Probablemente ya ni siquiera le importa su propia familia. Planeando huir primero. realmente cree que Myanmar es un blanco fácil. Sin embargo, es espía de Myanmar. Ha hecho algo últimamente. Este Mo Chentin es verdaderamente despiadado. Dicen que contrató a 3 matones para encargarse directamente de An Jin. Fue realmente horrible. Dado que el estratega ha caído, entonces el autor intelectual también debería recibir su debido castigo. Conferencia de prensa. The film was translated and narrated by M Media. Todos. Soy la agente número 1 de Wexia, Lirio Araña. Recientemente, mi unidad militar de distrito ha descubierto un importante caso de tráfico humano transnacional. Mo Chentin, del Grupo Mo, coludió con espías de Myanmar, usando al Grupo Mo como fachada para producir narcóticos en masa, asistiendo a Myanmar en el tráfico de nuestra gente de Wexia, con más de 10.000 víctimas. Estas pruebas podrían estar falsificadas. No tienes más pruebas explosivas. Yo soy la prueba. Todos. Soy la ex esposa de Mo Chentin, Chentiti. Estuve casada con él durante 6 años. Y fui utilizada como sujeto de prueba durante 5 de ellos. En mi cuerpo hay miles de marcas de agujas. Esta es la prueba. Mo Chentin, el testigo y la evidencia están todos aquí. ¿Qué más tienes que decir en tu defensa? Confieso. Titi. Lo siento, te he fallado. Titi. Mo Chentin. Sinvergüenza. Cuidado. Muere. La bala está envenenada. Si yo no puedo tener paz, entonces ninguno de ustedes la tendrá. Llévensela. Déjenme ir. Mo Chentin, ¿por qué me salvaste? Titi, te he fallado. Tenía una esposa tan maravillosa. Y sin embargo no te valoré. Titi. Otra vida. En la otra vida, no vuelvas a cruzarte conmigo. Mo Chentin. Mo Chentin. Quizás esto sea lo mejor. Puede considerarse un final completo para Titi. The film ¿Estás was bien, Lin Hyun? translated and narrated by M Media. Ye Hing-sin. Ye Hing-sin, despierta Ye Hing-sin. Alguien, llévenlos al hospital. Ye Hing-sin. Ya han pasado 3 meses. Todo en Wex ya se ha resuelto. ¿Por qué no despiertas y me miras? Tía, el tío aún no se ha despertado. Chaoer, ¿qué hay del tío Ye? Todavía no se ha casado con la tía. No digas tonterías. Está bien. En mi corazón. Hace mucho que soy su esposa. Chaoer, llámalo como quieras.
Eso es lo que dijiste. Lo escuché todo. No te arrepientes. Nos casaremos el próximo mes. El tío está despierto. Bien, mientras estés despierto. Te prometeré cualquier cosa. Todavía eres conocida como la mejor agente femenina de Wexia. Porque estás llorando. Como una niña pequeña. Bien. ¿Cómo están las cosas en el norte de Myanmar? Han sido capturados. Debido a que la evidencia es actualmente insuficiente, aún no podemos actuar contra él. Pero no importa. De ahora en adelante, caminaremos este camino juntos.